La entrevista de hoy, como te decía, va a consistir en que podamos reconocer aquellos logros, aquellos desafíos que como mujer tú has venido aprendiendo y enfrentando en este camino de liderar un trabajo comunitario, ¿no? Por ejemplo, puedes contarme primero tu nombre, tu edad si quieres, un poco de tu familia, quiénes integran tu hogar. Buenas tardes, señorita. Me llamo Tarcia González Pacaya. Soy casada, 35 años, 4 hijos vivos, uno por venir. Vivo con el esposo y pues desde el 2020, 30 de mayo de 2020 exactamente, para mí fue un desafío, un reto, ¿no? Esto de lo que es olla común, que es la misma necesidad que nos ha llevado a fundar esta organización. Antes sí. no existía este espacio. No existía olla común, sí. ¿Y qué cosa a ti te impulsó? Entiendo que tú has sido la promotora para gestionar este espacio y que aún se mantenga, ¿no? ¿Qué te motivó a ti? ¿Cuál fue tu mayor fuerza? Elevar el alimento a mis hijos, porque pues ya no había para comer, ya no había, estábamos, ya todo era gris, porque la situación, nos decían 15 días más, pasaba esos 15 días más y la situación seguía, y no era pues ya no era que teníamos en mesa los 2 soles de pan, ya no era el pan con su queso, ¿no? O su lechecita, ya no, o su cuáquer con leche, ya no, era solamente un pan con un té. Entonces, y esto continuaba, y en las noticias continuaban, aumentaba las cifras de contagio, de muerte sobre todo. Entonces sí se veía que esto pues no tenía todavía una fecha cuando terminar. Y esa situación que tú vivías como familia, también lo vivían, entiendo, otras familias aquí en la comunidad. Claro, nosotros, en mi caso, ¿no? Yo pasaba eso, pero como dice una vecina me dijo, así tengamos casa construida vecinas, cada familia estaba pasando su propia necesidad sola en sus 4 paredes. Entonces podíamos ver que las familias estaban necesitando esto de la olla común, pero nadie se atrevía a hacerlo. Nadie se atrevía a hacerlo. Entonces, y eso fue lo que yo, sin pensar que iba a liderar una olla común, lo único que yo era es motivar a los vecinos para armar la olla común, pero sin pensar que la que iba a terminar liderando eso era yo. ¿Alguna vez habías tenido experiencias previas de participar en otros espacios liderando, acompañando procesos? Sí, pero no como a este nivel, digamos. A este nivel, sí. Otro era solamente que yo hacía unas listas, que siempre me buscaban en las navidades, así a veces para hacer una lista, para ver a los niños, los casos así, hacer una lista. Para hacer actividades navideñas, sí, actividades, ¿no? Navideñas, por fechas específicas. Pero esto ya ha sido más retador para ti. ¿Cómo se llama aquí el lugar donde estamos? ¿El asentamiento? Asentamiento humano Villa Indoamérica. Esto es en Villa María. Villa María del Triunfo. ¿Un promedio de cuántas familias tenemos aquí? Aquí, en todo Villa Indoamérica, debe haber más de 500 familias ahorita. ¿Y a qué se dedican los varones mayormente? ¿A qué tipo de trabajo se dedican? Trabajos eventuales, obreros, más que todo son obreros. Son muy pocos las personas que los jefes de hogar, ¿no? Que son preparados, pero mayormente todos son obreros. Entonces entiendo que ellos trabajan como para ciertas temporadas, ¿no? O con sueldos mínimos. Sí. Y en el caso de las mujeres, ¿cuál es la dedicación, el tipo de labores que realizan? En el caso de las mujeres, nosotras pues lo que es venta, por ejemplo en mi caso yo lo que hacía es vender en la puerta del colegio. Yo vendía marciano, gelatina, chaufa, todo lo que es al instante, ¿no? Adoquines. Entonces, así como en mi caso también hay otras muchas amigas acá que por Senati también se iban con su carrito, venden así, o también en la puerta de su casa venden lo que es salchipapas, alitas brosas, todas esas cosas.
¿Y había mamitas o señoras que trabajaban en casas o en limpieza cuidando a menores de edad? Sí, tenemos acá mamitas que anteriormente sí trabajaban así, pero durante la pandemia pues a todos les mandaron a sus casas y de ahí ni más volvieron a... Una de ellas es Jesusa, que es acá en nuestro Hábitat Común. Ella es una persona que ha trabajado muchos años como ama de casa y llegó la pandemia pues ahí le mandaron a su casita y le dijeron que le iban a avisar, pero ya pasó pandemia y todo esto y ya no volvió a tener el trabajo. ¿Cuántas horas tú dedicabas a este tipo de trabajo remunerado, en las ventas que me dices? A ver, era desde las 8 de la mañana que empezaba y lo terminaba 2 de la tarde, con todo y la venta ya, la preparación y la venta. Como 6 horas más o menos, ¿no? Y en ese tiempo, tus hijos, tus hijas, ¿quién los cuidaba? ¿Dónde estaban? Bueno, en el colegio. En el colegio, todos en el colegio. Mi hija mayor estaba en secundaria. Entonces, el trabajo que yo hacía lo hacía con ella. Sí, el trabajo que hacíamos lo hacíamos con ella. Ella me ayudaba hasta las 12:40. Ella me ayudaba a vender. Y pues ya pasado de ese horario ella entraba a su clase y yo me quedaba sola con mi bebé. Me quedaba ahí ya en su andador, o a veces aprendí a cargar en la espalda también y lo tenía en la espalda. O sea, siempre estando con tus hijos. Sí, siempre con Y para las mujeres que muchas pasan esto que tú dices, que siempre están preocupadas, ¿quién cuida a los hijos, a las hijas cuando van a trabajar, ¿no? Sea a cualquier tipo de trabajo. ¿Cuál es el reto para ustedes como mujeres para emplearse, para generar trabajos donde ustedes reciban un pago por lo que hacen? Uno es el de ser madres y no tener eso de quién, ¿no? Va a cuidar o va a ver de nuestros niños, mientras que uno está con la seguridad y la certeza de que tu hijo realmente o tus hijos realmente van a estar protegidos. Y el otro es pues que no terminamos nuestros estudios. La mayoría de las personas solo tienen primaria completa, otros tienen solamente los 3 primeros niveles, primero, segundo y tercer grado, primaria. Hay otras mamitas que pues ni eso. Entonces como que eso también ha sido bastante dificultoso, ¿no? Para nosotras poder encontrar un trabajo y tener una estabilidad sobre todo. Es por eso que nosotras pues vamos al trabajo eventuales o nosotras mismas viendo cómo podemos generar nuestros ingresos. Como emprender, algo así, ¿no? Pequeños negocios que ustedes hacen lo más cercano a su hogar, a su familia también, ¿entiendes? Ahora, tú decías que esto de los estudios, ¿no? ¿Tú eres de qué lugar del Perú? Yo soy Pucallpa, la selva. De la selva. ¿A qué edad llegaste a Lima? 8 años. 8 años en Lima. ¿Tu primer hijo a qué edad lo tuviste? ¿Hija? Mi primera hija lo tuve a los 14 años. A los 14 años. Y o sea, es una madre adolescente. Madre adolescente. Ajá. ¿Y eso quizás ha sido un motivo por el cual no has podido seguir estudiando o ya antes habías dejado de estudiar? Bueno, antes para mí el estudiar también era un reto. Cuando yo estaba con mis padres, el estudiar también era un reto porque las veces que nosotros hemos estudiado era para nosotros muy difícil porque no contábamos con todas las cosas de estudiar. Teníamos un cuaderno para 3, 4 cursos, un lápiz y una bolsa negra chequera, que era lo que llevábamos para el colegio. Entonces, por muchas cosas, tanto que pasaba en la misma familia, por las mismas necesidades que nosotros pasábamos, era un reto, era bastante dificultoso estudiar. Y pues a mí lo que más me golpeó en mi vida fue el abuso, los abusos que yo pasaba, tanto en lo físico, tanto en lo sexual. Yo he pasado esos abusos y eso fue algo que a mí me marcó mucho la vida, me marcó demasiado, que empecé a tener miedo a muchas cosas, me sentí una persona
una jovencita, una adolescente, porque era una adolescente, me sentí una adolescente que estaba expuesta y no había quien me cuide, porque supuestamente la persona que a mí tendría que cuidarme es la persona que más me lastimó, que más me dañó. Que suele pasar muchas veces la violencia dentro del hogar, ¿no? Y esa violencia más silenciosa es lo que tú comentas, ¿no? Y tú has dicho una palabra muy interesante que a veces no se comprende mucho de afuera, ¿no? Las marcas que nos dejan a las mujeres la violencia. ¿Cómo ha sido para ti vivir con ello o tratar de sobrevivir con todo ello? Tú decías que eso primero afectó en tu educación, no te permitió. ¿Puedes, en líneas generales, compartirme un poco de eso? ¿Cómo fue ese reto de convivir con las marcas? Para mí fue primero muy difícil, porque me volví una persona muy desconfiada, no confiaba en nadie. Me frustraba demasiado, me deprimía muy rápido por cualquier cosa, por cualquier situación, así no sea fuerte, yo me deprimía muy rápido. Tuve de la adolescencia yo pasé a ser mamá, entonces me convertí también en una mamá demasiada protectora, porque pues de mí yo no confiaba en nadie, ni en mi esposo, ni en el abuelo, ni en la tía, ni en nadie. Entonces esas cosas que yo he pasado, a mí me y no había también quien me enseñe a ver las cosas de otra manera. Entonces, a mi parecer, lo que yo hacía con mi hija, de sobreprotegerla, de sobreguardarla de todo y de todos, a mí me hacía ver como una persona enferma, como una persona insegura, como una persona celosa, como una persona mala, por decirlo así. Como recibes esas críticas en ese rol materno que tú cumplías, sí, ¿no? Porque no solamente era como madre, sino también como mujer, el papel de mujer. Entonces había mucha inseguridad dentro de mí. Entonces esas cosas a mí me ponía muy mal. Y también el comentario de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Es tan jovencita y además es de la selva, las de la selva todas son así. Entonces eso era algo que yo muchas veces cuando me hacían escuchar así, yo solamente me reía pero sí me afectaba bastante. Cuando yo me metí a mi cuarto, a mí me afectaba, porque a veces hasta porque no me veían con una chompa, me decían: ay, es que tú eres charapa, las de la selva no tienen frío. Entonces, pero no es porque no quería ponerme la chompa, sino porque no lo tenía. O a veces cuando me veían andando con sandalias: ay, qué barbaridad, tú no tienes frío, ¿por qué no te pones medias? Ay, es que tú eres charapa, es que eres charapa, pues. Entonces las charapas no sienten frío. Entonces, y yo lo único que hacía es reírme, ¿no? No era tu forma de enfrentar esa situación que estabas viviendo, que también era violento, eras una adolescente, estabas siendo madre, ¿no? Son los estereotipos que entiendo que tienen muchas personas, ¿no? Por ser tú de la selva, pero no conocen lo que tú dices ahora, ¿no? Esto no tenías. O sea, la pobreza te hacía usar sandalias cuando por el frío quizás lo mejor era usar una zapatilla. O viceversa, ¿no? Por el verano no tendrías de frente un polo adecuado y te ponías una chompa. Y eso tiene que ver también con la violencia que tú decías que tenías de antecedente en tu vida, ¿no? Y esas inseguridades que como mujer también te fueron sembrando, ¿no? Te fueron sembrando esas inseguridades. ¿Cómo fue limitándote más eso, esas inseguridades para ti, para luego además liderar un espacio? ¿Cómo ha sido ese antes y ese después? Bueno, la verdad que para mí esto ya era tanto que llegó un día que mis hijos, ya por mi mismo temor,
mi hijito el segundo, ya empecé a tener, a los 17 años le tuve a mi hijo el segundo, a los 17 años le tuve a mi hijito, a los 19 tuve la tercera, entonces ya cuando tenía 19 años, a los 20 por allí yo, ya mis hijos mayores estudiaban, pero por la misma necesidad, por la misma falta económica, hubo un momento que ellos no estudiaron un año completo. No, ellos no estudiaron un año completo. Entonces, esa etapa que mis hijos pasaron, que nosotros pasamos, la gente hablaba, murmuraba, ¿no? Me decían que iban a mandar al INAVIF porque mis hijos no estudian, esto que el otro. Entonces, a mí eso me dio como que un empujón a ver la vida de otra manera. Y yo decía, ¿por qué la gente, en vez de criticarme, no viene y toca mi puerta y me dice, oye, Terry, ¿por qué tus hijos no están estudiando? ¿No? ¿Qué ha pasado? Tal vez te falta un cuaderno, mira, a mí me sobró este cuaderno, toma ese cuaderno, ¿no? Porque lo único que hacemos es criticar y no sabemos el por qué. Es que esa familia o esa persona está pasando, no está haciendo lo que comúnmente hacen todos en esa temporada, mandar a sus hijos al colegio. Entonces, y yo misma me hacía esa pregunta y decía, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así? Y esa crítica era directamente a ti, sí, por ser madre, y eres la mujer la que debes tú ser la responsable de mandar a tus hijos al colegio. Ahí tú mencionas esto, no había esa ayuda, eran críticas. En toda esa vida que tú tienes de tu historia, como todas las personas, ¿no? Sobre todo relatas mucho el tema de la violencia que ha estado muy fuerte en tu vida, muy presente, ¿no? Sí, y presente. como las muchas mujeres, ¿no? Todas de alguna otra manera hemos vivido algún tipo de violencia. Claro, exacto. ¿Tú alguna vez sentiste que te ayudaban? ¿Alguna vez pediste ayuda? ¿Te la dieron? ¿O nunca pasó eso por tu cabeza? ¿No lo conocías? No pedí nunca ayuda porque cuando yo llegué por primera vez acá a Lima, yo conté este problema eso es lo que a mí me pasaba. Esto viene desde que yo tengo 5 años, cuando yo estaba viviendo en la selva, en la Chaca. Cuando nosotros llegamos acá a Lima a los 8 años, de 2 meses, 3 meses que nosotros llegamos acá a Lima, vivíamos en la casa de mis tías, las hermanas de mi papá. Entonces yo les cuento a las hermanas de mi papá lo que mi papá hacía conmigo. Entonces, pero mis tías todas lo tomaron como un chisme. Entonces todas la tomaron como un chisme, y cuando yo decidí escaparme de la casa de mi mamá, faltando 1 mes y medio para cumplir los 13 años, mis tías, ya sabiendo, porque yo personalmente les había contado a mis tías, ya sabiendo, ellas dijeron que yo estaba usando de pretexto eso porque yo ya quería tener una pareja, yo quería tener un marido. Entonces, eso que yo les conté a mis tías y esas palabras que yo escuchaba de ellas, eso a mí me limitó, me impidió buscar ayuda en otras personas. ¿Por qué? Porque dije, no, mi propia familia, los que supuestamente deben proteger, ¿no? O apoyarte cuando sabes que a tus sobrinos o a alguien de tu familia les hacen daño, lo lastiman, son los primeros en criticarte. Entonces, ¿cómo le puedes contar a otras personas para que te ayuden si no sabes si lo van a hacer o no? Entonces, esas cosas por eso fue que yo no buscaba ayuda. Yo lo único que era me perdí en mi mundo yo sola. Yo misma me hacía mis preguntas, yo misma me respondía. Tanto fue así que un día agarré un espejo, me miré en el espejo y me hablé a mí misma diciéndome que me odiaba a mí misma. Me dije que me odiaba a mí misma porque era muy llorona, porque no me podían decir un ajo o una M o cualquier cosa que me decían. Todo lo que yo hacía era llorar. Todas las críticas que yo recibía, yo me metía y lo único que hacía es llorar, llorar, llorar. Entonces, por eso que un día yo agarré así, tomé la decisión de agarrar un espejo y dije, yo a ti, Tarsi, te odio, porque eres una llorona, porque lloras por todo. Entonces ahí fue
desde ese momento que yo me hablé así, mirándome al espejo, yo decidí, yo decidí a marcar diferencia en mi vida, porque si yo no lo hacía por mí, mi esposo no lo iba a hacer, porque él, pues, si mis hijos estudiaban o no estudiaban, si tenían para comer o no, si tenían pañal o no, pues yo veía, a pesar que él es mayor que yo 10 años, yo veía que no había en él esa responsabilidad tampoco. Entonces, y yo dije, toda la vida no voy a estar así. Entonces ya cuando mi hijito segundo tiene 9 años, cuando él tiene 9 años, él ya sabía expresarse más. Entonces me decía, mamá, estoy debiendo en el colegio copias. Mamá, la profesora me ha pedido esto. Y yo antes era, no hay. Y como no había, no los mandaba al colegio. Entonces cuando ya mi hijito me empezaba a decir, entonces todo eso, ellos mismos también me ayudaron a mí. Yo sentí que ellos me ayudaron a mí también a ser ya más responsable. A ser más responsable, pero eso yo sentí también de parte de ellos, porque ellos me decían, como que me exigían, ¿no? Mamá, me falta esto, mamá, tenemos que llevar esto, mamá, hay que pagar esto. Entonces, yo no era de que eso, de que ya no, no hay, porque la profesora también nos decía a nosotros, señores, ¿cómo le vas a decir a tu hijo de 8 o 9 años, estoy debiendo 3, 4 bancos y no puedo cumplir con esto? ¿Por qué le sobrecargas a un niño con eso? Ese niño no te va a poder ayudar con esa cuenta que tienes. Entonces yo le decía a mis hijos, ya hijitos, ya. Entonces, y no sé, empezaba a juntar de a poquito, lo poquito que mi esposo me iba dando. Y de ahí empecé a sacar así, empecé a juntar. Ahí fue donde yo decidí abrirme y ponerme a vender, emprender ese negocio de las ventas. Ahí fue donde yo decidí, ahí empecé a jugar juntas. Mis hijos no tenían cuartos, todo era un salón. Entonces solamente dividían sábanas. Nuestro piso pues era un piso falso. Entonces si le dije a mis hijos, vamos a vender, a mi hija, vamos a vender, hija, ya mamá, yo te voy a ayudar. Ya, entonces mis hijos se iban al colegio, nosotros bajábamos, nos poníamos a preparar todas las cosas así, subíamos, yo me metí en una junta y dije, con esta plata le voy a hacer su piso de mayólica a mis hijos. Entonces yo recibía mi junta, pero mi esposo era una persona de que, ay, ¿qué vas a hacer? Si no hay plata, que esto, que el otro. Entonces, siempre me ponía pretextos. Entonces yo le decía, ¿cuánto de mayólica entrará aquí? Porque mi mamá nos quiere ayudar a hacer un piso. Entonces yo, ¿cuánto de mayólica entrará acá? Entonces mi esposa me decía, pues no, a ver, se ponía a hacer, pero yo porque le decía que mi mamá me va a ayudar a hacer un piso. Ah, no le decías que tú tenías el ahorro. Entonces, y cuando yo le decía a él así, entonces como que él quería que otros gasten y no nosotros. Entonces si yo dije, entonces si mi esposo me decía, a ver, hazme una proforma, algo así para enseñarle a mi mamá, para saber cuánto es y para decirle a mi mamá el monto. Entonces, y él me lo hacía. Y como yo ya tenía la proforma, entonces yo qué hacía, ya preguntaba cuánto me salía. Yo ni bien recibía mi junta, yo me iba a comprar. No llegaba a la casa yo con la plata. Yo recibía mi junta y me iba a comprar. Es cuando venía y encontraba el material en la casa. Entonces, y así fue que yo empecé, hice el cuarto de mis hijos, puse el piso de mayólica de mis hijos, de su cuarto de mis 2 hijos era de mayólica. De ahí empecé a hacer el cuarto de mis hijos, compré camarote, fui a comprar el colchón. Entonces fuiste habilitando los espacios. Sí. Y 2 cosas. Tú decías que tú no le podías decir a tu esposo que estabas haciendo esta junta. Tú comentabas esto de las juntas, ¿no? Decías, tu esposo no podía saber. ¿Qué pasaba si él sabía que tú estás haciendo una junta para estos proyectos, estos sueños que tú tenías? Siempre me decía que voy a gastar por las puras, que estoy gastando como si tuviese plata. Me decía, siempre me ponía trabas. Pero lo que más me repetía era que estoy gastando por las puras, y que son caprichos míos. Eso siempre me decía, que son caprichos míos. Entonces yo decía, pero ¿cómo vas a decir que son caprichos míos? Es una necesidad porque no tenemos. Mis hijos no tenían un cuarto.
Entonces, para que mis hijas mujercitas se cambien al varoncito, voltea por el otro lado, mira por el otro Claro. lado, o le teníamos que sacar afuera para que mis hijos Buscando la ajá, mayor privacidad que se pueda. exacto. Entonces, no había eso, ¿no? Entonces para mí era algo que mis hijos necesitaban, no era Tú mirabas la necesidad, claro. él no los estaba mirando. ¿Y por qué crees que las mujeres o las madres miramos las necesidades y los padres o los hombres quizás no miran eso? Porque yo creo que los varones, los padres también, eso viene de mucho atrás. Ujú. ¿Por qué? Porque los padres anteriormente les enseñaban a los varones, Ujú. que el varón es para traer la plata a la casa. Ujú. Y la mujer es la que tiene que lavar, cocinar y ver todo lo que falta en la casa. Ujú. En cambio, entonces mira señorita, yo llegué a entender que el papá que no se preocupa lo que le falta a sus hijos en casa es un papá billetera. ¿Por qué? ¿Qué haces con una billetera? Abres, sacas billetes o sacas monedas, ¿verdad? Ujú. Entonces, un papá que solamente se preocupa, ya trabajé, toma, acá está, y no se preocupa si los hijos han estudiado, han sacado buenas notas, qué les falta, qué no les falta, cómo están emocionalmente. Entonces, para mí es un papá billetero. Y eso es lo que mi esposo hacía. Cuando ya empecé yo a tener los 3 hijos, mi esposo lo que él hacía es, él venía, así me dé 100, 200, 150, 300 soles, él ya con eso hizo todo lo que tenía que hacer. Cumplió tu rol. Cumplió, exacto. Cumplió. Y la que no hacía nada era yo. ¿Por qué? Porque yo no trabajaba, porque yo no ganaba un sueldo como que él no Ujú. traía a la casa. Ujú. Entonces, y lo que yo vendía, no es que ganas bastante también ahí Ujú. ganábamos un mínimo. Yo Ujú. sacaba para mí, para mi, para mis compras del día para mi inversión, Ujú. y lo que ganaba, yo de ahí sacaba para pagar mi junta y para mí me quedaba Poquito. 10 soles, 7 Ujú. soles, cuando la venta era buena. ¿Pero para ti o para tu familia? Para Eso mi familia. es diferente decir que es ajá. para mí, porque sería un gasto, yo me compro algo para mí, un polo, una gaseosa, pero otra cosa es ajá. si ese dinero que te quedó va para la familia, ¿no? Para comprar la comida, comprar Era algo a para los que hijos. mi hija el siguiente día lleve para la lonchera. Ujú. Ah, Entonces, o sea, eso daba vuelta ahí nomás. Entonces, y eso para él es que yo no hacía nada. Entonces, ¿Incluso cuando trabajabas? sí. Entonces, y donde él también aprendió ya cuando él vio, ¿no? Entonces, Ujú. Pero tu mamá, mi mamá no lo hizo, lo he hecho yo. Porque yo estoy jugando una junta, estaba jugando juntas y con eso he podido hacer. Entonces, él ahí se dio cuenta que yo podía, ¿no? Hacer cosas, pero yo no dejaba a mis hijos. Yo no dejaba a mis hijos, yo siempre con mis hijos. Entonces, y ahí él también vio todo eso que yo empecé a hacer así con cosas. Él me decía, sí, son caprichos tuyos, que tú quieres esto, que tú quieres el otro. Entonces, esas cosas fue que él vio y me dijo un día, amor, me dijo sí un día. En serio que tú has comprado eso? Sí, yo he comprado. Incluso hasta las tuberías para el baño, porque quería mi baño de nosotros, nuestro baño personal. Entonces me decía, ¿qué eso tú has hecho? Cuando ya estaba ocupando el baño? Él primero me decía, ay, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cuánto vas a gastar ahí? ¿Qué vas a pagar para las puras? Que ahí hay baño, pero el baño lo utilizamos todas las 4 familias que vivíamos en la casa. Entonces, pero era una necesidad porque teníamos que estar, mis hijos a veces aguantaban o para el baño, entonces todo eso, ¿no? Entonces yo, por favor, para hacer la zanja, discutiendo, que esto, que lo otro. Entonces yo le decía, como si te está costando a ti, porque supuestamente no era yo ni él que estaba gastando. Exacto. Entonces le decía, deberías hacer con ganas porque ni siquiera estás gastando tú. Entonces, y todo era conflictos ahí, ¿no? Y ya cuando ya él empezó a usar el baño dentro de la casa, ya no era esperar que salga, la ducha, no todo eso. Entonces, él ahí vio y me dijo, sí, tenías razón. Ahí sí, amor, tenías razón, porque mira ahora, y hasta ahora me lo dice eso, hasta ahora me lo dice eso. Entonces sí, al último también hemos estado sin servicio porque hemos hecho un muro que necesitábamos ahí, y también estábamos otra vez en el mismo baño todos utilizando.
Entonces sí, ahora y ella se da cuenta más, ¿no? Dice, Ujú. sí, tienes razón, porque ahora ya sales, está eso todo, o sea, tenemos la facilidad, no es a lo grande, ¿no? Claro. Pero tenemos lo necesario y podemos estar ya más tranquilos. Si tú en esta parte que cuentas de tu historia has relatado cómo tú miras las necesidades desde tu mirada de madre, cómo lo miraba tu pareja como padre y cómo tú has hecho diferentes estrategias como la junta, la venta, el ahorro para lograr objetivos, ¿no? Una mujer como tú, que no, que tiene antecedentes de violencia, que no ha vivido en un hogar con oportunidades, donde no ha recibido quizás el amor que se necesita, la guía que se necesita, siendo madre adolescente, no pudiendo culminar el colegio y otras cosas más que, claro, uno podría decir, no, o sea, yo no sigo, ¿no? Qué pesado todo, qué difícil. ¿Tú cómo hiciste para seguir la vida? ¿Cómo hiciste para saber cómo se hace la suma? ¿Cómo sé cuánto va para el ahorro? ¿Cómo sé esto me va a costar invertir? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, ahí creo que lo que estuvo a mi favor ha sido la matemática, Ujú. Ya. porque a mí la matemática, el curso de matemática era lo que a mí más me gustaba. Siempre me ha gustado jugar con los números. Ujú. Entonces, Bien. incluso yo cuando estaba en el colegio le retaba al más chancón de mi salón, hasta que un día lo gané y ahí me sentí, uy, súper, porque le gané. Ajá. Entonces, incluso me acuerdo que el profesor nos acordó, pero ¿por qué a ti te sale otro resultado y a ti otro resultado? A ver, lo dejo en la pizarra. Me acuerdo que el profesor agarró una tiza, lo partió a la pizarra, lo hizo así, una línea, ya tú acá y tú acá, los dos ahí. Ujú. Y cuando me salió el mismo resultado que mi cuaderno, y el profesor, ¿pero por qué? Explícame. Y yo le expliqué. Ujú. Y a mi otro compañerito le salió conforme le salió en su cuaderno también. Explícame. Y entonces, y para mí fue una alegría inmensa cuando el Un profesor dijo, logro, ¿no? así, cuando el profesor me dijo, sí, Tarsi, tú tienes la razón, eso es así. Ahora, yo pensé, hasta el profesor me dijo, yo me había equivocado acá con ese número de acá, pero sí, eso con esto y el resultado es esto. Tenías muchas habilidades en los Sí, números, en las entonces a matemáticas. mí me gustaba bastante la matemática, las operaciones Ah, combinadas, la división. Y lo único que se me hacía complicado porque recién estaba entrando ahí era las raíces cuadradas. ok. Pero lo que era la matemática siempre me ha gustado la matemática. Entonces creo yo que eso fue lo que jugó algo a mi favor mío, Ujú. ¿no? Entonces, y es por eso que tal vez yo podía hacer Ujú. esa jugada de esta es mi inversión, Ujú. esto saco para pagar la junta y con esto me alcanza para mañana para la lonchera o porque mi bebé también usaba pañal, entonces, Organizar tu me economía, ¿no? organizaba. Y pasa mucho que las mujeres son las administradoras de la economía del hogar, ¿no? Sea o no el dinero producto de su trabajo fuera de la casa, ¿no? Ujú. Porque ustedes hacen un trabajo de cuidado, hacen un trabajo doméstico, de ya para qué enumerar entre lavar, cocinar, atender a los hijos, preocuparse porque no falte nada en la casa. Ya Sí, es un trabajo permanente además, ¿no? Que como ustedes siempre dicen, no hay vacaciones, no hay gratificaciones, no hay no nada hay de eso. aguinaldo, no hay nada en ese tipo de No trabajo, hay ¿no? nada Entonces, de eso. Tarsi, ¿cómo tú descubres en ti, en este proceso que tienes, así como has contado que has descubierto que a ti te gustan las matemáticas? ¿Cómo descubres aquí tu liderazgo, ese potencial? ¿Cómo te das cuenta? Como aquí, ve, no fue fácil, Ujú. por mí fue un reto muy grande porque eh, a mí me hubiese gustado, señorita, estudiar, ser profesora, Mm. ser profesora, pero cuando yo empecé esto, yo vi, cada vecino tenía diferentes crianzas, diferentes valores Ujú. y pues para mí fue un reto muy grande porque muchas veces yo sentí rendirme y dije ya no puedo más porque hubo críticas buenas como críticas malas, hubo lo que es el machismo acá de parte de los varones. Ujú. eh,
Acá pues mis vecinas son mayores. Yo empecé a los 33 años, Ujú, 33 años, para cumplir los 33 años, 32 ujú, años empecé. Y pues mis vecinos eran mayores ujú. y la coordinadora, por decirlo, y la coordinadora es la Tarsi, la que acá no, yo soy una inquilina en esta comunidad porque yo no tengo terreno propio, vivo en la casa de mi suegra. Entonces, ¿no? Y como que esto es la Tarsi, que esto, pero sé que si no sabe, que si esto, que sus hijos, que esa chiquilla que antes hacía, sabe. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Como que primero me chocó bastante, me Es chocó, duro además es recibir duro. las críticas de un entorno cercano, ¿no? Ujú. Y a pesar de la situación que pasábamos, sobre todo, Exacto. a pesar de la situación, porque estabas expuesto a contagiarte y no sabías cómo reaccionaba tu sistema inmune en ese momento, si te contagiabas y podías pasar ese proceso, o también Ujú, como que te ibas, uno no claro. sabía cómo iba a reaccionar tu cuerpo con el Era contagio. algo muy nuevo, Ujú. ¿no? Entonces, y pues a pesar de ello, el machismo estaba ahí, ¿no? Ujú. Como que no, como que eso no, eso era más fuerte que la pandemia. ¿Cómo así el machismo? A ver, ¿puedes relatarme un ejemplo que te ha tocado vivir que tú dices, esto es machismo? Que, por ejemplo, que un vecinito de acá ya mayor, con Ujú, canitas y todo, que, qué sé yo, ¿no? Que sabe latarse, que no sabe dar ni siquiera un balance, porque yo en el principio hacía papel de presidenta, tesorera y secretaria. Entonces, si no sabe ni siquiera dar un buen balance, hablas trabadas. Entonces, y yo cuando escuché del vecino, yo solamente volteé a mirar al vecino, lo miré así, y el vecino seguía hablando con otro vecino. entre hombres hacían ese Ajá, entre comentario. varones. Entonces, y aparte los comentarios también de Ujú, mujeres mismas, ¿no? De señoras que han pasado, que han sido coordinadoras presidentas de comedores populares, de vaso de leche, ¿no? Como que ellas tienen la experiencia. Y ujú, una pues es la novata, la que no, ujú, ¿no? Entonces como que, o sea, que ¿por qué ella si no tiene experiencia, ¿no? Entonces, cualquier cosa cuenta conmigo, pero vas a hacer lo que yo diga, ujú, ¿ya? ujú. Porque yo sí tengo experiencia, en cambio tú no tienes experiencia. Entonces, eso es lo que a mí me hacían sentir las vecinas que eran presidentas de comedor anteriormente. Mayores que no, que Ajá, tenían otra exacto. experiencia, ok. Entonces, por eso, el machismo no solamente era de parte de los varones, sino también de parte de las mismas mujeres, como Ujú. que eso, ¿no? De que ellas ya sabían y que uno por qué tendría que estar en eso si uno no sabe. Quizás en el caso de las mujeres había más esto de lo generacional que le llaman, ¿no? Que es como tú decías, ellas mayores, adultas, con mayor experiencia, ellas debían liderar y tú no, porque tú no tenías eso, ¿no? Por el tema de edades quizás con ellas, ¿no? Y cómo tú, tú decías que no te sentías bien, obviamente, con todos esos comentarios. ¿En algún momento te causó inseguridades para seguir en este camino? Sí, muchas, Ujú, muchas. Y llegó un día de que yo, como no teníamos un almacén, no teníamos ujú, un espacio, me acuerdo que las cosas, los vecinos, vecina, pero las cosas que se guardan en su casa, las ujú, cosas, cuando los donantes nos traían ujú, arroz, aceite, menestras, me acuerdo que el cuarto de mi hijito estaba inundado de menestras. ujú, Entonces había fideos, había cositas así, ¿no? Que nos traían. Entonces me acuerdo que ese día que me hicieron sentir mal, me dijeron, cuando pedí apoyo yo a las mamitas, yo pedí ujú, apoyo a las mamitas para irnos al mercado unitario, bueno. ujú, Entonces las mamitas empezaron a decirme que no, que no pueden, que yo tengo mis hijos, que allá, como diciéndome que yo era una mala madre, había una mamita que me dijo a mí, allá las que no les importa a sus hijos. Entonces, cuando a mí me dijo esa palabra, yo sentí que me lo dijo directo a mí, ujú. porque me dijo, allá la que no les importan sus hijos, que se arriesgan, que hacen, que no. Cuando me dijo así, entonces le dije, vecina, disculpe, ¿qué me quiere decir con eso? Le dije yo así, que yo soy una mala madre, o sea, que soy la peor madre, soy una desgraciada, entonces porque no piensan sus hijos, le dije así. Entonces, ese comentario de esa mamita, a mí
yo me acuerdo que fui a mi cuarto y le dije a mi esposo, ya no quiero saber nada de esto, le dije a mi esposo, ya no, era la tercera vez creo que le decía, yo no quiero saber nada de esto, quiero que me saquen todos los libros que están ahí, que se lleven, que ellos vean lo que hacen, le dije así, porque yo ese, con toda su forma, cómo me lo dijo, su mirada, todo, 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 Ujú. a mí me hizo sentir, señorita, no sé, la peor mamá del mundo. Culpa. Sí, como que dice que yo salía y hacía y no me Ujú, importaban mis hijos. Pero yo dentro de mí, yo lo que hacía era para que mis hijos tengan que comer. Porque mi esposo no trabajaba, nadie podía trabajar en ese momento. ujú. Entonces, y yo decía, una vecina me agarró y me dijo, Tarsi, no te pongas así, porque mira tú lo que estás logrando, mira tú lo que estás haciendo. Ya no está esa vecina en la olla, pero ella me dijo así, tú vas a llegar a grande, me dijo así, tú vas a poder más, no te rindas, hija, me dijo así. Me acuerdo que me abrazó, porque todas estaban mirando lo que mi esposo hacía y todas decían, ay, está haciendo su berrinche, que esto, que el otro, que no sé qué, no sé cuánto. Como es chiquilla, pues hacen su berrinche. Entonces, pero no era berrinche, porque era algo que me lo decían así, con tanto, Era tu dolor también, ¿no? En claro. ese momento los comentarios, era suma de comentarios, ¿no? Tú decías, estos vecinos que criticaban que tú no sabías hacer un balance, ¿no? Y lo hablaban entre ellos, mujeres de otras edades que te criticaban. Y es muy interesante algo que tú dices, ¿no? O sea, se cuestionaba tu rol materno, ¿no? Se cuestionaba, se ponía en cuestión eso, pero sin Ujú, embargo tú hacías lo que hacías por buscar el bienestar de tus hijos, porque tus hijos no se queden sin alimentos, ¿no? ujú. Y entiendo que eso fue tu motivo. Desde el inicio contaste eso, Exacto, eso fue exacto. tu motivo. Ahora, eso es lo que comúnmente pasa, ¿no? Que a Ujú, las mujeres que son madres se les cuestiona mucho la maternidad, si dejan a sus hijos, si les pasa un accidente, si saliste a trabajar y a veces hay muchas mujeres que tienen que dejar a sus hijos solos en casa, ¿no? Y tú decías algo también al inicio, nadie sabe lo que pasa dentro de casa, nadie se pregunta. Y quería preguntarte ahí, ¿será por eso importante que existan espacios que desde el mismo Estado, desde los mismos gobiernos, promuevan aquí? Por ejemplo, aquí no hay cunas, ¿verdad? ujú. No hay cunas, no hay guarderías, parques, Tampoco, no hay parques, ¿no? Un comedor cercano tampoco hay, tampoco. ¿verdad? Ujú. Entonces no hay espacio donde ustedes tampoco puedan sentir que sus hijos van a estar seguros, ¿no? Muchos de ustedes trabajan, Sí. incluso ahora. Por Ujú, ejemplo, tú decías que antes de la pandemia te dedicabas 6, 7 horas con tu hijo y todo vendiendo, me imagino entre el frío, el calor. El colegio ujú. está a la altura de aquí para los que no van a poder ver, pero está como en la zona Sí, alta, ¿no? Todos esos traslados que tú hacías continuamente. Son desgastes físicos también, desgastes claro. emocionales. Como mujeres, antes de que hiciste este espacio, ojo, ¿dónde desfogabas? ¿Dónde podías contar cómo te sentías? Si estabas cansada, si estabas atormentada por alguna situación, por alguna deuda, porque a veces nos pasa problemas en la vida, Sí. ¿no? Ujú. ¿Dónde era ese lugar? ¿Existía además? ¿O No, alguien? no, no existía. Yo me ahogaba ahí en mis propios problemas. Ujú, Muchas veces desfogaba en mis hijos. Ellos ujú, eran las personas que menos culpa tenían todo lo que yo he pasado, todo lo que he vivido, todo lo que me tocó enfrentar. Pero muchas veces yo reconozco que eso que yo sentía o esas cosas que me pasaban, yo desfogaba en mis hijos, a veces los pegaba, pero yo después me ponía a llorar y decía, pero ¿por qué con mis hijos? Ellos no tienen la culpa. Y lo que hacía, y muchas veces estaba más renegada, más colérica, cualquier cosa me sentía muy así explosiva. Sentía que mi carácter, lo que era antes, una chica eh, blanda, ujú. sensible, ya no había eso, sino que todo lo que yo pasaba, todo lo que yo he Tu escuchado, experiencia, todo, ¿no? ya me lo guardaba y eso me estaba endureciendo el corazón, porque sentía que eso que yo estaba sintiendo también transmitía a mis hijos.
porque cuando los hablaba como que renegando, como que molesta, como con cólera. Entonces, y yo miraba que yo sentía que cuando mis hijos me miraban, ya no era esa mirada de niños inocentes, ¿no? Sino que como que ya un sentimiento también ahí en ellos guardado hacia mi persona. Y eso a mí me dolía cuando yo le miraba a mis hijos. Entonces, y lo único que yo me hacía es llorar y le pedía ayuda a Dios que Dios me ayude. Porque Al- yo no tenía amigas, yo no tenía... tengo una hermana, Ujú. ella también madre soltera, pues, y pasaba su problema. A veces cuando yo me juntaba, conversábamos con ella, no era de expresarme tanto así, porque ella también tenía sus propios problemas, Claro. pasaba ella misma sus cosas. Entonces no era como que yo podía desfogarme con Ujú. ella. Y con mi mamá, peor. Claro. Entonces Ahora, era así. ¿alguna vez alguien te preguntó, si mamá o esposa o vecino te preguntó, ¿cómo estás? ¿Alguna vez alguien te preguntó eso? ¿Cómo te Sí, sentías? pero me preguntan, hola Tarsi, ¿cómo estás? ¿No? Pero ese Ujú. cómo estás como que no es algo como que te hacía sentir eso de que cómo estás y que tú puedas sentarte y contarle realmente cómo estás. Mm. Entonces, hola chica, ¿cómo estás? ¿No? Algo Hola, más coloquial del ajá, paso. ujú. Pero entonces nadie te preguntó un No, real cómo tú te no, sentías o si necesitabas un ujú, no. descanso. ¿En qué momento descansabas? Porque me has contado tantas cosas, tantas actividades que hacías. ¿Cuántas horas toma ser mamá, las labores en casa? ¿Cuántas horas dedicas? Y bueno, antes ni me acuerdo cuándo fue el Ujú, dedicado, porque pues antes como estaba más chiquito, ¿no? Había papel de mamá, ujú, cuando se enfermaba, como estaba más chiquito, son más expuestos a las enfermedades, los resfríos y todo ujú, eso. Entonces, pues, lo único momento que podía descansar es cuando todos estaban sanos ujú. y estaban durmiendo todos tranquilos En la noche. en las noches, pero durante el día, pues no. Siempre hay cosas que hacer en la casa, ¿verdad? Y tú decías que antes de la pandemia, antes de que existe este espacio, no había personas, no había un lugar. Hoy puede usted decir si la olla común con las vecinas ya hay un mayor acercamiento y es un espacio también de socialización, de apoyo. ¿Cómo es esa experiencia para ustedes en este espacio? Ahora sí, y no solamente aquí en la olla común, Ujú, no solamente acá en la ollita común, por ejemplo, antes con las vecinas éramos solamente vecina, buenas tardes, buenas noches o buenos días, ¿no? ujú, Pero nunca pues nunca estábamos pendientes de la vecina, ¿no? ¿Qué le ujú, pasa, qué no le pasa, o cuáles son sus problemas, ¿no? Y nunca era pues yo como a mí siempre me decían, pues no me criticaban que la chiquilla, que la ujú, charapita, que no sé qué, no sé cuánto, o sea, pues yo lo único que hacía es aislarme de todos. Y pues ahora ya con 35 años, puedo decir que aquí en la olla común he encontrado vecinas con las que uno puede hablar, contar las cosas, ¿no? Que tiene. A veces ujú, compartimos experiencias o sentimientos que hace que uno pueda desfogar eso que lleva adentro, ¿no? ujú, Y no solamente aquí en la olla, pues en estos ya casi 4 años de estar con la olla común, he conocido a personas que ujú, fuera de mi entorno, de la comunidad, de mi familia, personas en el extranjero como acá en el mismo Perú, personas como ustedes, por decirlo así, ujú, que sin siquiera conocerme, ujú. eh, me han hecho sentir ese apoyo, ese afecto que muchas veces, que casi nunca lo tuve ni parte de mi familia ni de ninguna persona. Hay personas que hasta el día de hoy, no los conozco, no conozco a esas personas, pero siempre me dicen, hola querida Tarsi, ¿cómo estás? ¿No? O sea, no tengo esa confianza de contarles profundamente, Ujú, pero al menos sé que hay personas que se acuerdan de mí, ujú, sé que hay personas que les interesa saber aunque sea un poquito cómo estoy, ¿no? Entonces, eso es una diferencia a lo de antes, que antes, pues, a nadie le importaba si existía o no existía, si sonreía, si lloraba, si estaba bien o mal, pues, ¿no? Entonces, ahora
pues no, hola querida Tarsi, ¿cómo estás? ¿No? Saludos, te mando abrazos, ¿no? Como que, y a veces, hasta ahora a veces cuando paso, momentos, todavía hay momentos, ¿no? Donde uno a veces Claro, está un poco deprimida o está, ¿no? exacto. Está, o necesita a veces a alguien, ¿no? Que, Porque los problemas no es que se hayan ido, ¿no? Porque la exacto. pandemia se fue los problemas, no. O sea, la vida sigue, continúa. Tú decías algo que ahora sientes como que existes. O sea, como Ujú. ahora eres visible, ahora te ven. Exacto, en cambio antes, pues antes eso no existía, no, No a nadie le pasaba. importaba. Y eso también te dio liderar este espacio, estar en contacto con las personas. Entonces, también podríamos pensar que muchas mujeres que están todavía dentro de casa y no tienen estas oportunidades, quizás Ujú. también están invisibles, ¿no? Sí, seguramente que sí. Porque es algo que yo siempre les resalto a mis hijos y les digo, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una historia detrás. Ujú. Tenemos una historia atrás, un sufrimiento. Cada uno, a su manera no, sino cada uno con distinto, tamaño de sufrimiento. Hay unos que son leves, otros que son regulares y otros que son, pues, algo, ¿no? Que dices, a Ujú. mí, yo lo que he pasado, pues, es lo peor que me ha podido pasar. Ujú. Y a veces no es así. Hay personas que han pasado mucho más fuerte que uno. Y eso yo digo, ahorita yo digo, o sea, lo que me ha pasado a mí, me ha enseñado a mí, señorita. Lo que a mí me ha pasado me ha enseñado y digo, doy gracias a Dios porque tengo vida, porque estoy completa, porque tengo hijos, tengo un esposo, bueno o malo, pero ahí está, Ujú. ¿no? Ahora con más virtudes que defectos, ahí está. Y tengo una familia en la cual yo ahorita puedo, que ya no solamente es mamita te quiero, porque mis hijos me dicen mamita, Ujú. entonces ya no solamente está que mamita te quiero, sino también el esposo ahí, ¿no? Como que hay momentos, como digo, que hay momentos que bajas, pero ya no es como antes, ya no es como antes, porque esto a mí me ha enseñado, a mí me ha enseñado. Entonces, y lo que yo he pasado, y lo que yo paso, y lo que yo aprendo, como la suerte, o no sé qué palabra usar, para yo poder contarle a mi cuñada, aconsejarle también, Vas a pesar que llevando un ellas son mayores, mensaje. ajá, a Ajá. pesar que mis cuñadas también son mayores, entonces puedo también compartir con ellas mis experiencias que yo tuve, tanto las buenas como las malas, de dónde rescaté tantas cosas, Ujú. porque los consejos, señorita, que las personas que te dan, hay consejos que te dan buenos como malos también. Ujú. Entonces ya va a depender de uno rescata, de lo malo también se rescata cosas buenas, de Ujú. lo malo también se rescata cosas buenas. Entonces, y dices, no, pues, cómo rescato de lo malo? Viendo, ¿no? Diciendo, yo no quiero ser así. Entonces, se Sí. aprende de ahí, digo, yo tengo que ser diferente. Yo no puedo seguir siendo así porque daña, lastima, causa dolor, Y es lo que tú no sufrimiento. quieres en tu vida, además, ¿no? Exacto. Has venido luchando, viviendo para transformar esa historia que te antecedió de violencia, de vivir en un hogar disfuncional, donde probablemente las otras mujeres de esa casa también sufrían violencia y es lo que tú recibiste. Pero entiendo por lo que tú nos estás compartiendo tu historia, ha sido tomando otros caminos para Ujú. vivir y formar la familia que tú deseas. También has trabajado de la mano de tu esposo, que entiendo que ha sido todo un reto, porque Sí. es real, no es que por ser hombre van a ser violentos, a ser machistas, pero la realidad nos dice que sí. Pues. Hay muchos hombres que tienen ese perfil, que tienen esa educación, ¿no? Y justamente por ello, sabes que ya se viene el 8 de marzo, dicen el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Yo quisiera cerrar haciéndote dos preguntas. Ujú. ¿Por qué crees que existe ese día?
¿Y por qué tú lucharías como mujer? ¿Qué quisieras que sea diferente para nosotras las mujeres desde tu experiencia? Bueno, yo creo en mi forma de pensar, a lo que he visto en las noticias, a lo que se ha escuchado en las radios, en las redes sociales. Dicen el Día Internacional de la Mujer para que ya no haya violencia a las mujeres. Pero los mismos hombres que salen a hacer marchas, que salen poniendo sus polos y diciendo no a la violencia, lo hacen, lo hacen. Entonces, eso de la violencia creo que es ahí, y en esas fechas son donde se ve más feminicidios, es donde se ve más abusos sexuales hacia las niñas. Ahora no solamente son niñas, son bebés de meses a las que violentan sexualmente. Entonces, y eso es algo, ¿no? Que duele bastante, porque imagínate, una bebé de meses que le haces echar en una cama y tú le sacas el pañal, ella se pone feliz, sonríe, una bebé, ríe. Yo tengo 4 hijos y sé la sensación de un bebé cuando le quitas el pañal, ¿no? Es una sensación de que tú al bebé le haces echar, le sacas su pantaloncito y ella está con sus piernitas ahí que se mueve feliz. Y el sacarle el pañal es una bebé piensa pues ¿no? Es algún alivio sacarle el pañal. Pero eso es ese papel de la mamá. Ahora vamos, ¿qué es como una bebé de 9, 11 meses, que siente el dolor cuando no solamente le van a sacar el pañal para cambiarlo por otro pañal, sino al daño que le van a hacer a esta bebé? Tan indefensa, tan chiquita, ¿no? Entonces, con esas cosas, yo diría en mi punto de vista, señorita, que a las personas que hacen eso, antes yo pensaba que a las personas que hacen eso lo deberían castrar, sacarles miembro. Pero esa idea se me fue cuando yo vi que un papá violó a sus niñas con lapicero de meses. Cuando un hombre violó a una niña en provincia con el palo de una escoba. Cuando un hombre le metió a una niña la manguera. Entonces decimos, ¿qué se puede hacer con una persona, con un hombre que hace eso? La única manera yo creo que es el amor. Lo único, sé que no somos nadie ni nada para quitar la vida a una persona, pero si es que no es Dios que le cambie, nadie más lo va a poder hacer. Es duro, ¿no? Es duro llegar a esas ideas. Exacto. Pero también es duro la realidad que tú has descrito, no solo de tu experiencia, sino de lo que vemos a diario y de aquellas que no se sabe, ¿no? Entonces, entendiendo tu lucha sería eso. Sí. En contra de la violencia, que ya no existe. Que un violador no debería existir. Un violador no debería existir, porque si no tienes su miembro, no solamente, la mente nadie lo va a cambiar. Uh-huh. Porque un violador puede estar en la cárcel hasta 10 años, pero cuando salga va a salir con la misma mente, nadie le va a cambiar la mente. Entonces, y si ya no tiene el miembro, lo puede hacer con cualquier objeto. Porque finalmente es el cuerpo femenino, el cuerpo de lo que representa una mujer, como el espacio de poder, ¿no? Entonces, es muy duro llegar, como te digo, a esos pensamientos, esas ideas, pero también es duro la realidad, nada. Gracias, Tarsi. Gracias, Tarsi, por tu tiempo, por compartirnos tus luchas, tus vivencias. Estoy segura que todo eso ha sido fundamental para que tu familia esté en mejores condiciones. Sé que sigues trabajando. Sé que el no tener la oportunidad de acabar un colegio, un estudio, no ha sido un limitante para ti, pero sí un gran reto, ¿no? Un gran reto. Una señora una vez me decía, ¿no? Hasta para conseguir trabajo de limpieza me piden secundaria completa, como si yo voy a leer, decía, ¿no? Pero hasta ahí tenemos la limitación y por eso las mujeres buscan
trabajos como lo que tú has descrito, ¿no? Nuevamente, muchas gracias, Tarsi, por tu tiempo. Señorita. Gracias, doctora. Que me enseñan mucho también, de verdad. Gracias, señorita. Gracias por todo.